Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Aquí estamos ya de vuelta, estamos en el video 4. Estamos haciendo ya el cuerpo del camello y hemos llegado hasta aquí. A partir de ahora vamos a continuar para finalizarlo. Así pues, bienvenidas, bienvenidos todos. Si quieren ver el proceso desde el principio, pues os sugiero que vayan al video número 1. Lo dejaré por aquí, el enlace por aquí arriba, para que puedan pinchar en él y ir directamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a tejer. Hacemos un pequeño recordatorio de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos comenzado con un anillo mágico de 12 puntos. La siguiente vuelta hemos hecho todo aumentos, con lo cual hemos tenido 24 puntos. Después de eso hemos hecho 6 vueltas de un punto en cada punto. En la vuelta 9 hicimos un aumento de un punto, un aumento, y repetimos esa misma cantidad de puntos durante 4 vueltas. Después de esas 4 vueltas hemos hecho 12.6 aumentos por aquí en esta vuelta de aquí. Después hemos en la siguiente hecho 16 puntos con 7 aumentos y luego hemos tejido 8 vueltas de un punto en cada punto. Bien, ahora estamos ya en la vuelta 24. La vuelta 24, yo voy a quitar ya esta marquita que es donde yo marqué mis 8 vueltas. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora ya en esta vuelta, que es la vuelta 24, hacemos 16 puntos y 7 disminuciones. Así pues, tengo uno en el marcador. Este es el segundo y así tejeré 16 puntos. Una vez hecho los 16 puntos, hacemos 7 disminuciones. Como siempre, cogemos la hebrita delantera de un punto, del siguiente punto, enganchamos y cerramos como uno solo. Ya tenemos uno. Vamos a por el segundo disminución, perdón. Segunda disminución. Tercera disminución. Cuarta disminución. Quinta. Sexta. Séptima. Bien, ahora esto mismo lo volvemos a repetir. Haremos otros 16 puntos aquí y al final hacemos las 7 disminuciones. Una vez hecha esta vuelta, vamos a tener alrededor 48 puntos. La siguiente vuelta, que es la 25, pues haremos un punto en cada punto. Aquí comenzamos y ya a tejer toda la vuelta. Un punto en cada punto, recuerden. Vuelta 26 vamos a hacer 12 puntos y 6 disminuciones. Ya tengo el primer punto aquí en el marcador. Voy tejiendo hasta 12 puntos. Ya tengo los 12 puntos tejidos y a continuación vamos haciendo disminuciones. Aquí
cogemos estos dos puntitos, solo la lazada de fuera, cerramos, ya tenemos una disminución hecha. Siguiente disminución. 2. 3. 4. 5. 6. Ahora esto mismo lo vamos a repetir de nuevo. Vamos a volver a hacer 12 puntos y 6 disminuciones. Al final tendremos 33 puntos. Una vez hemos llegado aquí, ya vamos a ir rellenando. Rellenando aquí la punta esta, que es la joroba del camello, hasta rellenar todo el cuerpo. Que quede bien rellenitas las curvas, aquí esta parte, que no se nos quede flojita, porque si no luego el cuerpo no tiene la forma que queremos. Bien, rellenen todo. Una vez bien relleno el cuerpo, vamos a cortar la hebra larguita porque vamos a cerrar esto con aguja. Entonces, dejamos una hebra larguita. Y ahora vamos cosiendo, cogiendo un punto de un lado, un punto del otro, aquí tipo zigzag. Hasta que cerremos toda esta abertura. Aquí un punto a un lado, un punto al otro. Si vemos que necesita rellenarse a medida que vayamos cerrando, pues vamos acomodando el relleno. El caso es que quede bien apretadito. Bien, pues así quedó ya el cuerpo cerrado. Y ahora ya lo que tenemos es que unir las piezas. Entonces, vamos a poner la cabecita de esta forma. La pillamos con alfileres, porque de esta forma es mejor. En caso de que no nos quede bien en el lugar que pretendemos, es más fácil de corregir. Y luego ya, una vez lo tenemos, ya cosemos las patitas. Miramos que el pie vaya en la misma dirección de la cabeza. Colocaríamos... ¡Ay, que lo he puesto al revés! ¡Qué tonta! Aquí. Ahí tenemos una patita. Lo sujetamos aquí.
colocaríamos otra pata. Como son las 4 iguales, que no hemos hecho diferencia entre delanteras y traseras a la hora de coser, a la hora de tejer, pues pues no pasa nada, podemos ponerlas tal cual. No hay que hacer diferencia. Bien, ya tenemos 2 patitas. Las otras 2 las colocaríamos aquí. Siempre que el piecito nos aseguramos que vaya en dirección correcta. Así. Y aquí. Y sujetamos también aquí. Así vamos sujetando todas las patas. Y nos aseguramos de que estén en el lugar correcto. Si las queremos poner un poquito más para atrás, pues es más fácil en este momento corregir. Por ejemplo, esta pata trasera, pues la podemos echar más así para que no tenga un culete tan salido. Ahí. Y aquí. Aquí en España no es grosería, decir culete. Yo sé que en algunos sitios puede ser grosero. Aquí en España no. Bueno, es que esto llega a muchos sitios y llega a muchas personas y pueden pensar, ¡wow! La Mari Carmen, qué lenguaje tiene tan feo. No, no, no. No, aquí no es grosero decirlo. Pero bueno, digamos que el traserito aquí. Y por último, la patita. ¿Qué nos queda? Pues siempre mirando que estén a la misma altura, que estén simétricas, ¿sí? A ver, aquí. Y luego ya pues sería empezar a coser. Y el cosido pues ya hemos visto cómo es, porque ya hemos hecho algunas cositas. Y entonces comprobamos que, bueno, la cabecita es porque pesa. A ver que lo veamos un poquito más completito. La cabecita en este momento pesa, entonces tira. Pero luego ya le haremos un arreglito para que su cabecita quede más erguida. El alambre pues le da la forma, pero no le da la estabilidad. Pero luego eso lo arreglamos. Ya verán cómo sí que queda bien. Pues a coser. Yo en mi caso voy a empezar por unir la cabeza al cuello. Así. Voy a entrar por aquí mismo. Iré cosiendo alrededor, cogiendo un poquito arriba de la cabeza, un poquito del cuello. Y así a todo alrededor. Bueno, yo aquí ya cosí la cabecita al cuello y me he adelantado un poquito y ya cosí también las patas. Una vez las hemos colocado con los alfileres, pues luego ya no es nomás coser alrededor
ya estas que tenemos aquí, ya también las tengo cosidas. Ya retiro los alfileres y ya quedan las patas colocadas. Bien, pues una vez ya hemos hecho esto, bueno, me han quedado los hilos todavía por aquí que tengo que rematar, pero ahí está el camello. ¡Qué mono! ¡Qué bonito! Ahora lo que vamos a hacer es la manta del camello. Vamos a verlo en este. Lleva una mantita. Para elaborar la mantita, pues podemos usar restos de hilos que tengamos. Podemos hacerlo en diferentes colores, como si lo queremos hacer en uno solo. Vamos a empezar a tejer la manta. Bien, la manta vamos a comenzar haciéndola igual que comenzamos con el cuerpo. Entonces, de la vuelta 1 a la vuelta 6 es igual que hicimos en el cuerpo, es decir, un anillo mágico de 12 puntos. Llevo 1, 2, así hasta 12. La siguiente vuelta haríamos todo aumentos. En los 12 puntos los convertiríamos en 24. Bien, esto ya en la tercera vuelta, igual que hicimos con el cuerpo, que hicimos el anillo de 12, luego todo aumentos, y luego hicimos 6 vueltas de un punto en cada punto. Pues aquí vamos a hacer igual. Yo en la tercera vuelta ya he cambiado de color, pero esto ya es, cada cual lo puede ir personalizando y hacerlo a su gusto. Puede cambiar de color, puede dejarlo del mismo, puede hacer una vuelta en cada color. Eso ya cada cual, ¿sí? Podemos aprovechar restos de hilos que tengamos, de otros trabajos que nos hayan quedado. Y no importa que sean poquitos, porque poquito es lo que necesitamos para cada una de estas vueltas. Así, por lo tanto, vamos tejiendo. Recuerden, vuelta 3, 4, 5, 6, 7 y 8, un punto en cada punto. Bueno, seguiremos haciendo la mantita para completar nuestro camello para que quede así. Y nos vemos en el siguiente. Lo vamos a dejar aquí. Y mientras tanto vamos haciendo las 6 vueltas que tenemos que hacer de un punto en cada punto. Y nos vemos en el vídeo 5. Cuídense. Hasta luego.